Continuamos en el aire de este especial patrio de Radio Trinchera. Ahí aparece la escarapela en el vivo, me encanta, porque vamos a estar así durante toda la mañana hasta las 12 del mediodía. Ya hicimos la primera tanda de sorteo, se viene la segunda al final de esta hora, pero antes vamos a seguir charlando un poquito sobre, este especial 9 de julio, pero que nosotros decimos por la segunda y la definitiva independencia, ¿no? Porque todavía, lo hablábamos recién con Mariano Dubín, persisten, ¿no? Ciertas persistencias justamente coloniales, neoliberales, ¿no? Que también ponen en riesgo nuestra concepción de patria. Y vamos a seguir hablando sobre esto. Mariano Dubín lo mencionaba, hablaba, ¿no? de todavía el enclave colonial que son las Malvinas, y que es un tema fundamental para hablar en un día de la independencia como hoy. Y tenemos el honor de que esté acá en el estudio. No solamente ha venido con este frío, sino además con una rosca rellena de membrillo que está riquísima. Así que le damos la bienvenida a Rodolfo Carrizo del CECIM de La Plata. Te agradecemos como siempre por el tiempo y por venirte hasta acá. Al contrario, un placer. Buen día para todos ustedes, para los compañeros que están en el control y para la gente que nos acompaña hoy escuchando la radio, ¿no? Como siempre, Rodolfo, te agradecemos por esto. Hemos hablado no solamente con vos, con Ernesto, con los distintos compañeros. Para nosotros, por más que peinen cana, los decimos siempre, los pibes de Malvinas siguen siendo una de las columnas de lo que es esta democracia compleja que atravesamos en estos más de 40 años, con muchos debes y justamente al día de hoy con muchas persistencias. Y ya hablábamos un poco con Mariano Dubín, como te comentábamos recién fuera de aire, y él nombraba, no perder de vista que cuando hablamos de la independencia todavía persiste un enclave colonial que amenaza incluso nuestro sur. Sí, en principio creo que es importante tener una referencia con la historia, y esta referencia con la historia tiene mucho que ver con la Constitución del Estado-Nación, ¿no? Nuestras Islas Malvinas en general tienen un antecedente de vínculo con lo que es, obviamente, o lo que vino a ser después del Estado-Nación que lo precede, ¿no? Esto es importante porque datan algunas informaciones ya que por el 1204 se descubrieron en esa zona, y ahí hay un poco de debate entre los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, restos, ¿no?, de alimentos que comían las poblaciones originarias y que obviamente han servido como antecedente para vincular qué poblaciones, ¿no?, circundaban los mares del sur y obviamente nuestras Islas Malvinas. Por supuesto que ninguno era ni británico ni europeo, que eran, pueblos originarios, y que en alguna medida, si uno busca el antecedente, el vínculo entre nuestro presente y el pasado, seguramente tendremos que ir en esa dirección, porque obviamente toda nuestra Patagonia tiene presencia de pueblos originarios, y los pueblos originarios marcaron su identidad ahí a partir de, obviamente, de los usos, los costumbres, los alimentos y la relación con el mar que tanto nos ha generado a nosotros estímulos de trabajo, ¿no? Tal cual. Nombrabas recién un poco esta recorrida histórica, yéndonos incluso a esta fecha que traías, ¿no? 1202, como hallazgos antropológicos, por lo menos como lo planteabas, una discusión antropológica en relación a cómo se habitaba eso. Y algo que pasa con la causa Malvinas, como nos gusta llamarlo, es que están, o por lo menos últimamente, sobre todo la historiografía también, lo focaliza mucho en el conflicto bélico, ¿no? Esta situación de hablar del 82 y no poder hacer un poco por lo menos, conflicto de origen, que es esa invasión de principio del siglo XIX, cuando nuestra Argentina estaba recién comenzando este proceso independentista, ¿no? Sí, vos sabés que hay familias que han marcado toda una impronta en el vínculo con las Islas Malvinas, que es la familia Bernet, ¿no? Sí. La familia Bernet es una familia que no solamente ha marcado
una historia desde el lado de los hombres, sino también desde las mujeres. Es interesante la vida de alguno de estos personajes de las familias Bernet, entre ellos la de Emilio Bernet, el tercero de los hermanos, eran 5 varones, pero Emilio Bernet tenía una particularidad que acompañó mucho la acción de Luis Bernet, quien fue el gobernador, bueno, obviamente designado por la provincia de Buenos Aires en principio, para que, bueno, lograr un asentamiento poblacional ahí. Entre una de las cosas que se descubre es que poner un asentamiento poblacional tenía que ver mucho por el tráfico que había en ese momento de barcos de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ya en esa época. Ya en esa había época. Un rondar por ahí. Exactamente. Por supuesto que también uno va a encontrar explicaciones en la Revolución Industrial, que es cuando cambia el modo en cómo se producían los viajes, ¿no? Antes la gente se movía en barco y quizás se movía a remo, tal cual hemos visto en las películas de los vikingos, ¿no? O a vela. Pero con la Revolución Industrial se produce un fenómeno muy importante, que es que se aceleran los tráficos. Porque ya cambia el sistema de funcionamiento de los motores y hace de que, bueno, en general, la expansión del imperio sea en búsqueda de los recursos de manera mucho más rápida, más ágil y obviamente con mejores negocios. Y en la medida de que se producía este proceso, ¿no?, económico de expropiación de los recursos naturales, también se iba constituyendo al lado lo que protegía eso, que eran las marinas de guerra, ¿no? Es decir, que cuando uno mira el proceso de colonización, no era solamente la cruz y la espada, sino también no el avance de la tecnología en la sumisión de los pueblos y de las colonias del sur, ¿no? Tal cual. No quería dejar de nombrar, porque nombrabas a la familia Bernet. Hace un ratito estábamos hablando justo de Parte de Guerra, el libro que escribió Mariano Dubín, y está Malvinas mi casa, que también lo editó la editorial M. Esto parece un chivo porque justo la editorial M es parte de la comunidad de Trinchera, pero no, esto realmente es casual y es un libro, la verdad, que muy, muy hermoso, que se llama Malvinas mi casa, Vísperas, diario de María Sáenz de Bernet y Apostillas. Es de Marcelo Luis Bernet, fue editado y publicado el año pasado. Lo recomendamos, la verdad, porque es un libro muy hermoso que cuenta un poco esta parte de la historia, ¿no? El principio del siglo XIX. Pues sabés que es muy rico ese libro, y a veces he tenido varias veces de intercambiar y escucharla a Clara Bernet. Y la verdad que cuando Clara habla con, no solamente contando la historia de un libro, sino que la verdad habla desde lo emocional y te transmite algo que a veces uno está medio como desacostumbrado. Es como que cada cosa que ella cuenta es una vivencia de, bueno, tener ese vínculo con su pasado que la emociona y que te transmite esa emoción. La verdad que es muy lindo. Y como este libro es un libro que va siendo un relato costumbrista de cómo funcionaban las Islas Malvinas en ese momento, miren dónde estamos todavía, ¿no? Lo interesante es que ella te permite en el libro descubrir la primera sensación que tenemos cualquier persona que va a visitar cualquier lugar de cualquier territorio del planeta. ¿Qué es lo primero que uno observa? Che, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo es el clima? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Qué me pongo? ¿Cómo salgo? Bueno, el libro empieza contando esto y cada día va contando lo que observa. Por lo tanto, se constituye, ¿no?, en un elemento muy importante porque te permite entrar muy rápido en sintonía con lo que se está contando en ese libro, ¿no? Hablando un poquito de esto que es Malvinas en sí mismo, ¿no? Como punto geoestratégico, ¿no? Del mundo, más que de la Argentina. Recién decías, ¿no? Que ya en esos primeros relatos, en esa primera historia, por lo menos que se conoce de las Malvinas, ya había ahí, ¿no?, rondando, pululeando fuerzas extranjeras. ¿Qué hay? Digo, pues también para seguir hablando de esto, ¿no? ¿Qué hay en las Malvinas? ¿Qué hay ahí que es tan deseado y que
hasta el día de hoy lo sigue manteniendo como un enclave colonial. Sí, yo creo que, y también hay muchos trabajos que han ido escribiendo diferentes geoestrategas, geopolitólogos, ¿no? Que han hecho una observación de lo que representan esos dos enclaves en el Atlántico Sur. Entonces lo primero que uno debería pensar es cuánto es el valor estratégico que tiene esto en un territorio donde está muy próximo a la comunicación bioceánica, ¿no? Es decir, cuando se juntan dos grandes océanos, ¿y qué pasa ahí? Y esto también lo observa allá por 1824, cuando bueno, empezamos a tener las primeras asentamientos fuertes de lo que hoy sería la Argentina, ¿no? Con Pablo Areguatí, obviamente, bueno, con las distintas expediciones que van, es que obviamente había algo ahí que hacía al interés y a la necesidad de las potencias imperiales. ¿Y cuáles son esos? Bueno, la lobería, ¿no? ¿Y qué tenían como particular estas loberías? Bueno, que el aceite servía como un combustible para iluminar las grandes ciudades, ¿no? Es decir, que la búsqueda de ese recurso, producto de la ausencia y de que ahí había una gran cantidad, fueron primero una de las grandes descubrimientos que hacían a esto, a entender, ¿no? Un recurso animal, cómo se podía transformar en un recurso energético. Sin duda eso ha sido un primer antecedente. Hoy la historia se ha ido enriqueciendo, o la historia nos ha ido contando cosas que han enriquecido el valor estratégico de las islas por este hecho de la comunicación bioceánica y también cómo está posicionado ese lugar frente a lo que sería el vínculo entre el Pacífico y el Atlántico en Centroamérica, ¿no es verdad? Sin duda de que no solamente es eso, sin duda de que la proximidad hacia la Antártida y descubrir de que ahí hay recursos alimentarios extraordinarios como para sostener 2 veces la vida de los habitantes del planeta. Digo, si hoy somos 7.000, podemos alimentar 14.000 millones de habitantes sin riesgo de que el recurso se acabe. Y por otro lado, bueno, las necesidades de un mundo donde ha ido creciendo una demanda permanente de recursos de otra magnitud, tanto en minerales, obviamente como en energía, en agua potable, ¿no? Y en alimentos. Me parece que esas son, en alguna medida, las claves perfectas que hacen a los intereses de las grandes potencias y obviamente de los poderes concentrados de esas grandes potencias, ¿no? Tal cual. Rodolfo, con respecto un poco a lo que ha sido también los distintos hitos del siglo XX, porque comúnmente cuando se recuerda que es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? La nombramos como causa Malvinas o como gesta Malvina para hablar de este proceso histórico y no focalizarnos exclusivamente en el hecho del 82. Pero hay un sentimiento que estaba presente, incluso previo al 82. Me parece que uno de los hitos que por lo menos muchas veces nos dio la sensación de poco trabajado, es en relación a por ejemplo, los operativos, el operativo Cóndor, por ejemplo, como esta cuestión simbólica de ir y plantar las 16 banderas argentinas en Malvinas, luego de la toma de un avión comercial, y algo que marcaba el peso simbólico que tenía para el patriotismo argentino esta causa, ¿no? Algo que después fue, como ya sabemos en la historia, utilizado por la dictadura genocida, como fue el hecho del 82. ¿Qué reflexión haces a esto que seguramente hubo conatos incluso previos también? Sí, yo creo que esto tiene que ver también por una incidencia muy fuerte de la cultura eurocéntrica en la formación de la educación pública argentina, ¿no? Digo, no son cosas que nos eximen del análisis, digo, son cosas que creo que son parte también de un debate que tiene que ver mucho,
que está ligado a este factor de dependencia que ha tenido la Argentina. Por eso cuando uno dice hoy, a 208 años de la independencia, también uno lo pone en crisis si realmente somos plenamente independientes, ¿no es verdad? Pero lo interesante del proceso histórico es que, obviamente, nuestro vínculo con las Islas Malvinas un poco data del principio de la fundación de la argentinidad, de la Argentina, ¿no? Es un territorio que ya los grandes, pensadores, obviamente los inquietos naturalistas que eran de la zona, observaban esa zona también como un punto de altísimo valor para un proceso en perspectiva, ¿no? De desarrollo. Claro, y ahí aparece desde el principio el empréstito de la Baring Brothers, ¿no? Cómo han construido un objetivo de endeudamiento sobre un territorio que daba o que ponía, de acuerdo a los también estudios hechos por los naturalistas del imperio, entre ellos Darwin, ¿no? Del valor que tenían nuestras Islas Malvinas, ¿no? Y en el proceso histórico se han sucedido, como vos decías bien, distintos hitos que han ido marcando esto, que también acompañaban a cómo se iba dando el proceso político en la Argentina. No era exento, ¿no? Vienen procesos neoliberales, claudicantes, más pro extranjero, y nuestros reclamos por la independencia y la recuperación de las islas mengua, y obviamente vienen procesos nacionales con perfiles populares, crece en la agenda, crece en la discusión pública y crece en la conciencia colectiva. Entonces, ahí creo que es importante tratar de entenderlo como un campo de disputa. Malvinas es un campo de disputa que pone en tensión la contradicción fundamental que tienen nuestros países, incluyendo América Latina, que es o la patria o la colonia. Tal cual. No, pensaba justamente en esto que decías de la importancia, o sea, de la vinculación que hay entre la causa Malvinas con los proyectos que gobiernan la Argentina, ¿no? Porque si no pareciera, si bien hay un consenso generalizado sobre la importancia de Malvinas, después vemos cómo siguen existiendo gobiernos que lo ponen en tensión, vienen y plantean como, lo charlaremos con los británicos así muy tranquilamente, capaz hacemos el planteo en la ONU, no sabemos. O no importa. O no importa tanto, o soy fan de Margaret Thatcher, y quizás esto es llevado al extremo, pero ha habido otros gobiernos que le han dado poca importancia, poco vínculo, de formas quizás más maquilladas. Pero viniendo un poquito al presente y a los últimos años, ¿qué sienten también desde los excombatientes? Porque después mucho podemos criticar, podemos hablar, indignarnos, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí en haberle puesto el cuerpo a la defensa de ese territorio, que ante ataques de este estilo, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se organiza esa bronca también? Sí, si es que es bronca, ¿no? Sí, y en esto también quiero ser muy sincero. No todos los excombatientes pensamos igual. Uh-huh. Creo que es muy interesante pensar cómo ha sido el proceso de desmalvinización de la conciencia, aún de los propios soldados, de los compañeros, y cómo aún ahí tenemos también un campo de disputa, de análisis, de comprensión. Y seguramente hay muchísimas explicaciones para esto, ¿no? Pero una explicación que por ahí es central es que, sucedido la guerra de Malvinas y concluida, nadie se quedó quieto. Y mucho menos las Fuerzas Armadas. Y mucho menos el modelo hegemónico de la cultura, ¿no?, que forma la conciencia de los militares en la Argentina. Entonces, cuando discutimos los problemas de la defensa y discutimos los problemas de cómo es la defensa argentina en función de su territorio, su magnitud, su despoblamiento y obviamente sus riquezas naturales, encontramos también que hay un modelo de Fuerzas Armadas que ha sido pensado con otro interés, ¿no? Que si bien es cierto, uno va a encontrar cosas que están muy bien,
Pero si uno tomara, por ejemplo, la ciudad de La Plata, y durante la dictadura militar fue la ciudad más militarizada del país, no tenemos frontera. Sí. ¿No? Digo, como para tomar una dimensión del modelo del enemigo. Ahora, eso ha sido necesario, obviamente, para los intereses foráneos, pero que eso también ha cundido fuertemente a veces en la conciencia de muchas expresiones populares, ¿no? Y que hoy en particular, en el día de hoy, un gobierno de esta característica neoliberal convoque a un desfile militar con 7.000 militares en la calle, con un despliegue importante de la Fuerza Aérea, incluida la Marina, y que pongan como mascarón de proa a un grupo de excombatientes, de los cuales, bueno, hay un variopinto muy grande ahí, debe ser un tema de análisis, obviamente, que fusiona o que mezcla el sentimiento patriótico, el sentimiento noble por las Islas Malvinas, por el reconocimiento público que nunca fue de la magnitud que se esperaba y que obviamente lo utilizan, ¿no?, para construir algo que ampara y protege un modelo de entrega del patrimonio nacional. No sé si soy claro con esto, ¿no? Sí, tal cual. Rodolfo, recién destacabas un poco parte de los sentires, incluso de las diferencias y el proceso de desmalvinización. Nos interesa también entrar ahí porque nosotros siempre nos gusta decir que ante las noches más oscuras este pueblo resurge con formatos de organización. No casualmente nosotros nos acompañan dos banderas, una que nos regalaron ustedes, que es la que tenemos ahí, que es el CECIM La Plata, y la de la Asociación de Madres, que insistimos, para nosotros son partes de la columna del fortalecimiento de esta democracia. ¿Cómo se dio ese proceso de conformación del CECIM, de empezar a juntarse en medio de la angustia, en medio del no reconocimiento, con todo este combo de situaciones, de las diferencias particulares entre los distintos compañeros y compañeras que han ido a Malvinas y sobre todo las diferencias de síntesis? Vos sabés que, bueno, el CECIM empezó un poco lúdicamente, ¿no? Como juntémonos, y esto lo charlaban con los compañeros que formaron el CECIM, juntémonos para recordar una anécdota, hablar del frío, del hambre que pasamos, de esas cosas que uno, estando allá en las islas, entendía que eran las cosas que después nos iban a vincular de alguna manera u otra. Sin embargo, al regreso de la guerra empezamos a observar que empezaban a aparecer otros problemas. El problema de los estados emocionales, ¿no? La falta de reconocimiento laboral, por ejemplo, ¿no? La dificultad para concentrarte en el estudio, las dificultades que tenías para vincularte con otro porque no hablabas de las mismas cosas y que por ahí a veces hacer un relato lo haces un día y al otro día ya, que bueno, en ese momento teníamos la necesidad de generar el ida y vuelta todo el tiempo. Y el CECIM fue todo eso, ¿no? Una amalgama de ideas sueltas que también decíamos, che, mirá qué pasa con este compañero que tiene dificultades de laburo, me enteré que fulano de tal está angustiado, me enteré que el que volvió hace como un mes que no sale de adentro de la casa. Todas estas cosas pasaron. Y pasó también, bueno, de que había actos de injusticia con los excombatientes. Y un acto de injusticia muy fuerte era, che, ¿cómo me reinserto? Quiero trabajo y no había un Estado que te contuviera, ¿no? Por supuesto que, olvídate de lo emocional, ¿no? Olvídate, y que ahí las familias fueron un gran soporte. Entonces sí fue organizando en función de esa necesidad, ¿no? De tratar de construir ese vínculo solidario, esa cadena de empatía que se generaba entre los propios que teníamos. Bueno, a todos nos pasaba algo parecido, algunos más, algunos menos, y bueno, por supuesto que siempre en esto hay referencia, ¿no? Hay compañeros que son ya, a veces no sé si digo por naturaleza, por ahí estaban dicho, pero que son rápidamente frente al problema salen, acuden, están, te acompañan, y tienen esa virtud de que
no lideran solamente por su inteligencia, sino que lideran porque son constructores de vínculos con otros que son muy importantes. Y así nació el CECIM, ¿no? Como, bueno, empezándonos a llamar de unos a otros, de, che, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Por supuesto, se dio una particularidad acá, que gran parte de los excombatientes de la Ciudad de La Plata estaban terminando el colegio secundario y podían empezar la universidad, que era una población muy diferente a los compañeros que venían del conurbano. Claro. Y esto lo pudimos comparar después en hechos reales. El 61% de los jóvenes que fueron a Malvinas de la provincia de Buenos Aires no había terminado la primaria. ¿Qué número? Perdón. 61%. La mayoría, sí. Claro. Solo un 10% había concluido el ciclo superior, ¿no? Y el resto era los terciarios y la secundaria. Entonces, claro, ahí tenías un problema, ¿no? Tenía un problema. Y por supuesto también todas las tentaciones y los vicios de la época, ¿no? Uno de esos era el alcohol, ¿no? Te refugiabas cuando estás muy angustiada, ¿no? Y así fueron durante 10 años. En ese periodo se producen muchos compañeros, muchos suicidios, sí, ¿no? Un número altísimo. Un número altísimo. Tampoco no es un número... no podemos decir 453 tantos, claro, pero sí muchos compañeros. Tampoco el Estado nunca se encargó ni de poner en claro cuántos fuimos, ni de hacer una ¿no? cifra. Claro. Ahora, en el año y medio de concluida la guerra de Malvinas, todavía existía dictadura militar. Claro. ¿No? Ser joven seguía siendo un gran estigma, un gran peligro para la sociedad. Y ser un joven rebelde, porque volviste de la guerra de Malvinas, necesitaba que te aplacaran. Entonces, cuando uno me dirá, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí empieza un proceso de desmalvinizar tu cabeza. Porque no se olviden de que hubieron plazas de Mayo llenas que la gente decía patria sí, colonia no, fuera los ingleses, etcétera, etcétera, ¿no? Este sentimiento patriótico al cual hacíamos referencia hace un rato, que, como bien recuperábamos también, tuvo este hito de parte de los compañeros que se inscribían dentro de la resistencia peronista, haciendo este hecho simbólico, colocando 16 banderas argentinas en las islas. El chat de YouTube manda saludos, dice Grande Carrizo, Valentina Cabrera de la Facultad de Trabajo Social. Amalia dice, así empezó a gestarse la vigilia en Río Grande, también juntarse y hablar de Malvinas. Y algo que a mí me gustaba que destaques también, Rodolfo, como para ir terminando, nos quedaríamos hablando todo el día, insisto, porque yo particularmente me ha tocado participar de estos encuentros de los martes, lo cual decir que son no solamente emocionantes de compartir siempre con los pibes de Malvinas, sino además conversar de la coyuntura y demás, y algo que por lo menos han desarrollado y han tomado la posta es la causa soberana, ¿no? Y esta concepción de nuestra patria bicontinental y bioceánica. El CECIM también ha desarrollado un camino de disputa y sobre todo de poner límites, que creo que con por lo menos relatar alrededor de lo que fue el camino, sobre todo con la presentación ante el DNU de Javier Milei, que creo que ahí tuvieron una visión estratégica y además tuvo un reconocimiento institucional, concretamente el rol que cumplen dentro de la sociedad civil. Sí, yo creo que, bueno, en principio la historia del CECIN estuvo muy vinculado a los reclamos por la defensa del patrimonio nacional en todas sus dimensiones. Algunas de esas razones fueron creciendo también en nuestra propia conciencia, ¿no? Producto de estudiarlas, de debatirlas, de juntarnos con otros, de entender de que Malvinas no es un problema de los excombatientes solamente, es un problema de la sociedad argentina. Es un conflicto que nos involucra en alguna medida a todos, a las generaciones que pasaron, y a ustedes, a las generaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque con este conflicto hay que lidiar. Este conflicto nos enfrenta de cara con las políticas más voraces que tiene la hegemonía mundial, fundamentalmente de la OTAN. Entonces,
dar el debate por el territorio son debates que para nosotros eran esenciales, entendiendo de que en el 82 y aún en dictadura y sabiendo apenas de que las Malvinas son argentinas, los soldados, que en su mayoría, ¿no? O los soldados conscriptos, digo, ninguno era militar por elección, ¿no? Sino que estábamos en cumplimiento de una ley del servicio militar obligatorio, éramos ciudadanos civiles, ¿no? Y que obviamente padecieron todas las cosas que vos te imaginás, la tortura, el frío, el hambre, obviamente el desprecio, el malos tratos. Bueno, esto existió de parte de las Fuerzas Armadas, que hoy todavía sigue estando impune. Y que de hecho también han presentado Y eso causas es en motivo instancias internacionales. Sí, eso es motivo de la causa 1777 del 07 en Río Grande, pero que también está hoy en la Corte Interamericana de Justicia que le dio admisibilidad al CECIN con el derecho a reclamar por esto, ¿no? Bueno, pero también había que reclamar por la tierra. El DNU de Javier Milei es tan violento y violenta tanto la sociedad que también se ejercía una violencia sobre los ciudadanos, ¿no? Es decir, que te roben de la patria de la manera más brutal que hay, que es a través de un decreto, violando todo lo que ya había votado el Congreso de la Nación, violando un poder del Estado y que mansamente muchos agachan la cabeza. Nosotros entendíamos de que esto no podía existir y obviamente fuimos por eso, ¿no? Porque hay un artículo que es el 154 que abolía la ley de tierra. Y la ley de tierra tiene una cantidad de antecedentes muy importante en la Argentina. Y una de esas es la no enajenación del territorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la experiencia de la cual vos has participado y mucho y que tiene que ver con qué pasó en el lago Escondido, ¿no? Como un ciudadano británico, narcotraficante, vinculado al tráfico de influencia. Es el mejor botón de muestra de ser un pirata. Exactamente. Sí, le falta ¿no? la marquita acá. Exactamente, tiene la calavera. Sí. Bueno, de eso uno también aprende, y aprende de que hay que generar mecanismos de resistencia. Obviamente a veces CECIN nos encantaría ser una organización de 100.000 personas, pero no lo somos. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos para defendernos? Y acá creo que tenemos una fortaleza, un equipo jurídico fuerte, con compañeros destacados, con compañeros que nos ayudaron a pensar la idea, que nos marcaron, bueno, se puede ir por acá, y encontramos la recepción en un poder del Estado, que es el Poder Judicial, que comprendió este reclamo, no digo todo, pero una parte, y que obviamente le dio al CECIN esta oportunidad, y hoy por hoy es la única, o mejor dicho, uno de los únicos 4 o 5 puntos que tiene el DNU que están bloqueados y que no los puede ejercer. Y que tiene que la ver reforma con laboral. Exactamente. No mucho más. Exactamente, no mucho más. Y algo con las prepagas que después no fue y volvió. Y en este recorrido hemos tenido un reconocimiento importante de la sociedad. Pero también quiero ser, y permítanme que les cuente esto porque es importante que se sepa. El único dirigente, o la única dirigente que nos llamó, que nos sentó en una mesa, que nos felicitó y que dijo, esto es muy importante para la Argentina, fue Cristina Fernández, de Kirchner, ¿no? Sí, sí. A la fecha, no hay un solo senador, un solo diputado de ambas cámaras que hayan llamado para decir, che, qué bueno esto. Y lo que se trata en definitiva, ayudamos. O cómo ayudamos... Que están haciendo lo que ellos deberían estar haciendo, que es rechazar ese DNU. Exactamente. Sí lo hemos tenido de la sociedad civil, de los gremios, de los sindicatos, pero digo, de este poder, y a veces estas cosas hacen que sea compleja, contradictoria la situación, ¿viste? Porque a veces la política es muy ingrata, te palmea por un lado, pero por el otro lado se hace... Bueno, de hecho pasa hoy con las cuestiones del petróleo en el sur y cómo interactúan ahí, ¿no? Digo, hay estos temas que tienen esta complejidad y que creo que Malvinas nos abre a esta discusión transversal. Digo, discutámoslo en serio el tema. Nosotros lo queremos, lo hemos hecho, está a disposición de la sociedad, pero me parece que hay que
empoderar mucho más ese triunfo que fue haber bloqueado una acción violenta del DNU 7023, ¿no? Totalmente. Rodolfo, agradecerte nuevamente que vengas acá al estudio Emilio Oscama Curi. Siempre es un gustazo compartir momentos de no solamente de reflexión, de pensar y hasta de proyectar acciones en conjunto. Siempre es un gusto y siempre es un gusto estar con los pibes de Malvinas, insistimos. Vos no sos de los que peinan canas, igual. No, por suerte. Estás muy bien. Pero incluso muchos de los compañeros que para nosotros siguen siendo los pibes de Malvinas y las banderas no solamente que no se bajan, sino inquebrantables de la discusión de esta democracia que necesitamos. Yo, bueno, en principio les agradezco por la invitación, la calidez con que nos tratan siempre es muy importante. Y quería decir algo más que me gustaría si nos permite el tiempo. Sí. La producción dice que sí, así que... Hoy nosotros no desfilamos. Sí. Y aunque no se los diga en orden, les voy a decir por qué no desfilamos. Primero, no desfilamos por dignidad. No podemos desfilar frente a un presidente que su ícono de referencia es Margaret Thatcher, ¿no? Que es la responsable de la muerte de 323 argentinos que murieron en el ARA General Belgrano. No desfilamos con torturadores, porque ahí van a estar varios, va a estar Nani, van a estar varios de los que torturaron a nuestros compañeros ahí. No desfilamos con quienes reprimen a todos los trabajadores, ¿no? Y los expulsan de los trabajos de manera con la total crueldad e impunidad que uno se puede imaginar. No desfilamos porque quieren cerrar los medios de comunicación que para nosotros son imprescindibles a la hora de contar y poder hablar. Y no desfilamos porque la patria no se negocia, sino se defiende. Gracias, compañero. Un gustazo, insistimos para toda la oyentada que está festejando esta entrevista del otro lado, que obviamente va a quedar cargada en Trinchera TV, el canal de YouTube de Trinchera, con Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM La Plata, y contando no solamente gran parte de la historia malvinera, que muy poco se cuenta muchas veces, y para nosotros era fundamental también que esté en este especial de la independencia, porque, insistimos, es una de nuestras persistencias coloniales. Sí, y también agradecemos por la rosca de rellena que esperamos que no se hayan morfado todos del otro lado. Se la comieron, yo un solo mordisquito le puedo dar. Claro, déjenos un poquito. Bueno, gracias Rodolfo Carrizo, como decíamos entonces, presidente del CECIM de La Plata, celebrando obviamente todo el chat, y les recordamos que ahora vamos con música y volvemos para la segunda tanda de sorteos. Yo quiero decir que acaban de comprar 3 números, me pidieron números ganadores, yo dije que vamos a hacer lo posible. Yo quiero decir que yo vendí, ganaron. O sea, yo tengo los ganadores, así que yo que ustedes me compro. Tienen tiempo todavía. 10:54 de la mañana, un poco de música y a la vuelta, a la segunda tanda de sorteos, trinchera.cumple, manden. De la Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes hasta las Malvinas en el mar argentino.